Bueno, se habla de las tentaciones, los pecados contra la caridad, pero hay que pensar primero que hay obligación de amar a Dios con este amor de caridad. No es una opción, es un mandamiento y el principal y el que los encierra a los demás. Y este amor tiene que ser apreciativo y efectivo. Sensible cuando Dios lo quiere. Apreciativo es que nuestro entendimiento debe comprender eso. Que Dios tiene que ser amado por encima de todas las cosas. Conocerlo, saberlo, enseñárselo a los niños. Y efectivo cuando se lo demostramos con obras. Estar dispuestos a perder todas las cosas y aún la misma vida antes que separarnos de Él por el pecado. El odio al pecado. Eso sí hay que inculcarlo, odio al pecado. El amor sensible puede darse o no darse. Puede sentirse o no sentirse, son como gracias especiales. San Francisco Javier se le quemó la camisa del fuego de amor que llevaba en su corazón. San Francisco de Asís se enloquecía, sintiendo el amor de Dios en la creación, de manera sensible. Pero no necesita uno sentirlo así. Basta que lo conozca, lo comprenda y lo viva. Porque la fuerza del amor está en la voluntad, no en el sentimiento. Entonces, tener eso claro. Este amor a Dios con todas las fuerzas tiene como varias formas de manifestarse, las voy a decir rápidamente. El amor penitente, ese dolor de haberlo ofendido y el esfuerzo por no disgustarlo. Ya nosotros estamos grandes, hay que inculcarlo en los niños y en los jóvenes. Lo que se llama el temor de Dios, ¿sí? De no ofenderlo. Así se manifiesta el amor. El amor de conformidad es cumpliendo sus preceptos, aceptando su voluntad, las cruces, las pruebas, lo que Él quiere enviarnos. Antes, los mayores, yo creo que aquí también, digo antes porque ahora lo escucho muy poco, siempre cuando hacían algún proyecto o se proponían algo decían, si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios, vamos, si Dios quiere, tal cosa. Cuando eso salía del corazón es muy bello, ¿verdad? Porque está este amor de conformidad. Cuando ya se volvió una mera fórmula, ya perdió su valor. Amor de benevolencia es el deseo de proporcionarle a Dios, si fuera posible, porque no es posible, como un aumento de felicidad, ¿sí? Las locuras que dicen los santos, ¿no? Agotar el infinito para amarte. Pues, ¿quién va a agotar el infinito? Pero son ese gran deseo de darle lo mejor a Dios. El amor de amistad, que se añade al de benevolencia, se le muestra correspondencia y se empieza ya a dar como una comunidad de bienes con Dios. Este amor de amistad va llevando a la unificación, ¿no? Tus manos en mis manos, tu pensamiento en mí, ya querer estar en esa unión con Dios, ser toda de Él y que Él sea todo nuestro. Y el amor de complacencia, que es el más perfecto, es el amor puro, sin mezcla de interés,
nos complacemos de Él que sea Dios infinitamente feliz en sí mismo, sin tener nada en cuenta ni ventajas para nosotros. Creo que es la imitación de Cristo, Clara, que habla del amor de balde, o sea, sin ningún interés. Santa Teresa lo expresa un poco. Este amor, dice este teólogo Rollo Marín, que no puede darse en forma o estado habitual siempre, sino son como ímpetus, ¿sí?, que se dan en las almas. Santa Teresa lo expresa cuando dice, así no hubiera cielo, ¿sí?, yo te amara, y si no hubiera infierno de igual modo te temiera, ¿no? Todo es amarte, o sea, no le importa nada, es amarlo a Él. O como aquel santo dijera, si yo puedo ir al infierno para de allí amarte, ¿sí?, o sea, me voy al infierno para amarte, para que siquiera haya allí un alma que te ame. Eso es imposible. Pero son expresiones, ¿sí?, de ese amor purísimo, que es un amor de complacencia. Lo importante es agradarlo a Él. Pero el amor más puro, y lo dice Él mismo, es cuando el alma vive en la divina voluntad, que lo da el volumen 17 en su capítulo 3, del 20 de junio de 1924. Dice, mi voluntad no se contenta con encontrar en el alma la correspondencia solo de su amor. Ojo a esto. Ay, Señor, yo te amo y es mi amor para ti. No. Sino que quiere la correspondencia de todo. Y todas las relaciones que hay en la creación entre el Creador y la criatura. Mi voluntad las quiere encontrar en el alma donde quiere reinar. De otro modo, no sería plena su felicidad. Ni encontraría todas sus cosas, ni toda ella misma. Dios debe poder decir en el alma en donde reina su voluntad, aquí encuentro mi felicidad. Y por esto, si nadie me ama ni me corresponde, yo soy siempre feliz en mí mismo. Dios es feliz en sí mismo. Nadie puede entristecer mi felicidad, porque en esta mi voluntad yo encuentro todo, recibo todo y puedo dar todo. Por eso hay que amarlo en su voluntad. Porque solo en su voluntad se le puede dar lo que Él merece. Y puede repetir la frase que hay en las tres divinas personas, somos intangibles, por cuanto las criaturas pueden hacer, nada ni nadie puede tocarnos. Solo puede tocarnos amorosamente y entrar a hacer una sola cosa con nosotros, quien posee nuestra voluntad. Porque ahí lo podemos amar por todos. Él no quiere ver en nosotros nuestro amor solo. No. Él quiere recibir de cada uno de nosotros el amor de todas las criaturas. Pero eso no lo podemos hacer con nuestra voluntad, sino con la de Él. Por eso Él nos la dice, tómenla. Ese es el don, que nos tomen mi voluntad, que es inmensa, que es eterna, que lo encierra todo, que lo tiene todo. Y ámenme con mi mismo amor, con mi misma voluntad. Ese es el don que Él nos da. Y esa es la caridad más perfecta. Por eso vivir en su voluntad es vivir esta caridad en su modo sumo. ¿Sí? Ahora, la caridad es necesaria para la salvación. Es necesaria. En su modo habitual, claro, porque sin la caridad no estamos en gracia, no aborrecemos el pecado, no nos disponemos a sacrificar y morir a nosotros para dejar a Dios vivir en nosotros. En los pecadores, ¿sí?, en el que está en pecado, pecadores adultos que no pueden recibir el bautismo ni la confesión, solo un acto de caridad los salva. ¿Cuál es un acto de caridad? Un arrepentimiento perfecto por haber ofendido a Dios siendo tan bueno.
ese acto de caridad perfecta, así no se puedan confesar, ya lo salva. Si lo hacen en el punto de muerte, por eso es que en la espía de amor, ¿qué dice Dios? Se muestra con todo su esplendor de bondad, de ternura, para arrancar del alma ese acto de caridad y salvarlo. Ese es el infinito amor de Dios. La pesca, sí. Es necesario inculcar esta caridad en los niños desde que empiecen a darse cuenta de las cosas. Amar a Dios en cosas sencillas, pero que ya el niño empieza a identificar a Dios y a quererlo y a respetarlo y saber que todo viene de Él, agradecerle. Eso hay que inculcarlo. Le inculcamos que le agradezca a la persona. ¿Por qué no a Dios? Que a través de esa persona te dio lo que más querías. ¿Sí? Eso hay que inculcarlo. Y San Alfonso María Ligorio dice que amar a Dios es obligatorio bajo pecado mortal. Dice que se debe hacer un acto de amor por lo menos semanalmente. Si no se hace, hay pecado mortal. ¿Y qué más acto de amor que la misa? Entregarle lo mismo que Él nos dio a su Hijo, en acción de gracias por todo, en reconocimiento. Y a la hora de la muerte, prepararnos para que la hora de nuestra muerte sea un acto de amor. Un acto de amor. Un confiar en Él, un ponernos felices porque nos vamos a Él. Un recordar sus promesas, abrazar sus promesas. Pero todo eso se va preparando con tiempo. Pecados opuestos a la caridad. El primer pecado es la indiferencia. Son los pecados contra el amor de Dios. Nos dice el Catecismo en el numeral 2094. La indiferencia. ¿En qué consiste? En el descuido o rechazo para considerar ese amor de Dios. El que desprecia su acción proveniente y niega su fuerza. Y esta indiferencia, ¿cómo se ve hoy en día? No quieren oír las cosas de Dios, no quieren creer que Dios es el que provee, ni siquiera se preocupan por conocerlo. Yo creo que les leí. Ya leímos, ¿verdad? El volumen 632. ¿Sí? El 134. ¿Sí? Ese. Bueno, este ya está leído. ¿Y del volumen 4 lo leímos todos? El 139. Dice, la verdadera caridad debe ser desinteresada de parte de quien la hace y de parte de quien la recibe. Si hay interés, es fango, produce un humo que ofusca la mente, que impide recibir el influjo y los efectos de la caridad divina. Por eso en muchas obras, incluso santas, que se hacen, en muchas atenciones caritativas que se llevan a cabo, se siente como un vacío y no reciben el fruto de la caridad que hace. Esto es un engaño.
4 de 139 del 31 de julio de 1902. A veces nosotros decimos, esa persona como es de buena. No, él nunca va a misa, nunca se confiesa, no, pero es muy buena. Ahora ya, si no tuvo la oportunidad de conocer a Dios, es otra cosa. Pero si la ha tenido y la rechaza, es pecado. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Sí? Tengamos claro eso. La ingratitud. Ay, démosle gracias a Dios que nos ha dado la comida. ¿Qué? Si yo no trabajo, si no comen ustedes. ¿Sí? Dolorosamente oyen esas expresiones. No. La ingratitud es negar y reconocer la caridad de Dios y devolverle amor por amor. Por eso dice, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias en todo tiempo y lugar. ¿Sí? Es nuestro deber y salvación. Darte gracias, lo dice, en la misa lo decimos todos los días. Esta gracia hay que inculcarlo, yo digo hay que inculcarlo porque ya pues nosotros, pero no podemos quedarnos con esta luz. Los niños, los jóvenes, incúlquenle a ser agradecidos con Dios por todo. Ay, que me fue bien en el colegio. Ya le dio gracias a Dios. De Él vino la luz, de Él te dio la fuerza. ¿Sí? Es siempre por todo. Igual cuando no les va bien, si estudió, se trasnochó, tuviste que se esforzó, no le fue bien, mi hijo, hay ahí escondido un bien. No lo sabemos, pero lo importante es que usted estudió y se esforzó por amor a Dios. Los resultados fueron así, espere a ver qué quiere Dios con eso, ¿ya? Es ir de una vez, ir sembrando todo esto en el alma de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, de los que están a nuestro cargo. La tibieza. ¿Qué es la tibieza? Una vacilación o negligencia, pereza, sencillamente, en responder al amor de Dios. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. Y la asedia, son como parecidas la tibieza y la asedia. La tibieza es, acuérdense que Dios dice que porque no eres ni frío ni caliente estoy por vomitarte de mi boca. La tibieza es como un estado como de letargo. La persona es buena, cumple con sus deberes espirituales, pero a medias, ¿sí? Descuidadamente, superficialmente, a la carrera. Es como un poco el católico que va a misa, reza el rosario, hace la novena y no más. Y se cree buen católico, da limosnas, pero no ora. Verdaderamente orar, no ora. Entonces es una vida así como mediocre, la tibieza es mediocridad en la vida espiritual. Y la asedia o pereza espiritual, esa sí es verdadera pereza espiritual. Llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino.
porque ya se adormece totalmente la conciencia. Esta asedia proviene del gusto depravado de los hombres. Gusto depravado. ¿Dónde empieza? Cuando empiezan a darle rienda suelta a las pasiones, ¿sí? A los vicios. Que ese gusto depravado ya no encuentra placer en Dios. Porque nunca se le alimentó el gusto por lo espiritual, sino todo por lo material, por lo mundano, ¿sí? Por el placer de la carne. Entonces su gusto depravado no va a encontrar placer en Dios. Considera las cosas que se refieren a Dios como cosas tristes, aburridas, melancólicas. Y entonces pone resistencia a las cosas divinas. De esta asedia proceden muchos desórdenes, la malicia, el rencor, la pusilanimidad, o sea, como esa incapacidad, ¿no? Falta de fortaleza, la desesperación, la torpeza, la indolencia en observar los mandamientos y la divagación de la mente en cosas ilícitas. En el numeral 2733 del Catecismo nos habla de lo mismo. Dice: los padres espirituales entienden otra tentación, hablando de las tentaciones en la oración, a la que abre la puerta la presunción. ¿Qué es la presunción? Yo puedo, yo no necesito de Dios, yo me valgo por mí mismo, ¿no? Es la asedia. Los padres espirituales entienden por ella una forma de aspereza o de desabrimiento debido a la pereza, al relajamiento de la mortificación, al descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. El desaliento doloroso es el reverso de la presunción. El desaliento doloroso es el que no puedo, ya Dios no me va a perdonar, y viene el desánimo, pecados contra la fe, lo recuerdan. Quien es humilde no se extraña de su miseria. Esta le lleva a una mayor confianza y a mantenerse firme en la constancia. Esa es una tentación de la oración, la asedia. Y si va dejando la oración, va cayendo peor. Y una tentación, lo primero que el demonio hace, el primer trabajo que el demonio empieza a hacer en un alma es apartarla de la oración. Para poder pescársela para él, la aparta de la oración. Y ya después, como está débil y no se alimenta de los sacramentos, la aparta de la confesión y ya es suya, entonces ya la mete a los vicios. Ese es el proceso, regularmente. Y el otro numeral importante es el 2303. Pero es que aquí habla de otro pecado, que es el odio a Dios. Tiene su origen en el orgullo. Se opone al amor de Dios, cuya bondad niega y lo maldice. Maldice a Dios porque condena el pecado, maldice a Dios porque inflige penas. Y ya, eso ya se está viendo.
porque no permite la unión de homosexuales, porque no permite el aborto. Porque empiezan odiando a la iglesia, pero terminan odiando a Dios. Quien odia a la iglesia odia a Dios, porque la iglesia es Cristo. En el 2303 dice, el odio voluntario es contrario a la caridad. El odio al prójimo es pecado cuando se le desea deliberadamente un mal. El odio al prójimo es un pecado grave. Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Entonces, odio a Dios y odio al prójimo. Es pecado. Es el mayor de todos los pecados. Es un pecado contra el Espíritu Santo. Y dice el Catecismo que no se le cataloga como pecado contra el Espíritu Santo porque encierra todos los pecados, lo resume todos. Algunos ni siquiera lo colocan en la lista porque lo resume a todos. Todos los pecados contra el Espíritu Santo están en ese odio a Dios. Es que el que odia a Dios, ¿quién es? Un demonio. ¿Quién es el que odia a Dios? El demonio. El que odia a Dios ya se ha hecho un demonio. Es terrible. Y otro de los pecados contra la caridad es el amor desordenado a las criaturas. Sí, gracias. Anteponerlas al mismo Dios o al cumplimiento de su divina voluntad. Es pecado. Anteponerlas al mismo Dios o al cumplimiento de su voluntad. Y en esto hay grados, ¿no? A veces por nuestra falta de atención no llega a ser pecado mortal, sino falta de amor. Pero cuando el alma está dispuesta a quebrantar cualquier precepto divino antes que renunciar a eso, ahí sí es pecado. Está tan enamorado que qué importa. Pero me voy con él, me voy con ella. ¿Qué importa que no nos casemos? Yo no puedo renunciar a él. O el dinero. Es que yo tengo que conseguir ese dinero como sea. Si me toca robar, robo. Si me toca matar, mato. Si me toca engañar, engaño. Ahí estás prefiriendo esa criatura, llámese dinero, persona, y estás dispuesto a quebrantar cualquier mandamiento con tal de no renunciar a eso que tú quieres. ¿Y cuánto no se da de eso? Hay una cosa que yo siempre he meditado y yo digo, un buen católico no puede llegar a eso. Y la Iglesia lo ha permitido por purísima, como quien dice, por la dureza de vuestro corazón, ¿no? Así lo miro.
Y es cuando un católico decide casarse con una persona de otra religión. Yo siempre pregunto, bueno, ¿a dónde va? La iglesia pone las condiciones, que sí, que eduquen a los hijos en la religión católica, que él o ella no se oponga a que él viva su fe, sí, todo eso lo pone la iglesia. Pero en la práctica eso no se da y no debe ser, o sí. Si tú quieres formar un hogar en Dios, ¿a quién vas a buscar? A uno que ame a Dios. O sea, ahí falta algo. Esos matrimonios mixtos, yo digo, ¿a dónde caminan? Se busca la conversión del otro, pero que se convierta antes. Si se ama a Dios con amor de caridad, el alma no se enamora de quien no ame a Dios. Si realmente ama a Dios con amor de caridad, no lo pospone a una criatura. No lo pospone. Y así en muchas cosas en la vida. Ya digo, igual con los hijos. Ahora se ve mucho. El hijo o la hija se meten en adulterio. Y luego felices y tranquilos lo invitan a la casa, reciben al compañero como si fuera su esposo o su esposa, es uno más de la familia. ¿Qué estás haciendo? Adormeciendo a tu hijo o a tu hija en el pecado. Mientras tú te mantengas firme en no aceptar esa relación, ni aceptar esa persona en tu casa, viene sola. Está golpeando su conciencia y él sabe, estoy mal. Pero si tú lo acomodas, por eso hay que mirar, es amar el alma. Más que a la persona en sí misma, es amar su alma y cuidar su alma. Ahora se ve mucho de eso. Mucho. Que mi prima se va a casar por lo civil y cómo no voy. Si mi tía ha sido como una mamá para mí, y si no voy se enoja. No, es que yo no voy a la ceremonia, yo voy a la fiesta. ¿Qué vas a celebrar? ¿El pecado? Es eso, sí, tener siempre presente. ¿Y qué importa? El que ama a su padre, a su madre, a su prima, a su hermano, a su vecina más que a mí, no es digno de mí. Entonces parece que es falta de caridad. No, falta de caridad es ir. No ir no es falta de caridad. Porque tienes que mostrar la verdad que vives, ¿verdad? La verdad en la que crees, esa verdad que profesas. Entonces cuando hay este amor desordenado a las criaturas, fácilmente se cae en el pecado de caridad. Hay algo que se está dando muy en el mundo. Yo pensé que en Guatemala no, pero ya parece que sí. La Iglesia ha permitido la incineración de los cadáveres porque pues hay muchas circunstancias que la abrogaron, y como mamá, cuando tú dices, bueno, ya no hay más que hacer, ya no puedo impedirle más, pero no es como lo más perfecto. Pero las cenizas hay que enterrarlas, porque ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. No, que hay que echar las cenizas al mar, eso no está bien. Eso no está bien. ¿Por qué se entierra el cuerpo? Porque es templo del Espíritu Santo, ha sido templo del Espíritu Santo, es algo que ha sido consagrado a Dios. Es que lo que se consagra a Dios en el bautismo es todo el hombre, su cuerpo y su alma. No que poner las cenizas en mi cuarto, no. Son detallitos, pero son cosas que se van metiendo, costumbres que se van metiendo y que las vamos aceptando así como si nada fuera, porque no se conoce el catecismo.
No se conoce el catecismo. Y todo lo que el catecismo nos enseña es qué hacer para agradar a Dios, qué hacer para obedecer a Dios, qué hacer para actuar como Dios quiere que actuemos. Si yo no conozco qué le agrada a Dios, yo no puedo decir que amo a Dios. Por eso, católico que no conozca y que no estudie el catecismo, no está amando a Dios como debe amarlo. Conocer sus verdades. Entonces estamos acabando de leer este volumen 4 en su capítulo 93 del 14 de octubre de 1901. Este capítulo se une mucho con el del volumen 6, es que ya no me acuerdo donde habla de que la criatura es un recipiente de partículas divinas. ¿Lo han leído? Bueno, se parecen mucho, el contenido es el mismo. ¿Qué dice Dios? Todo hombre cuando nace viene llenito de Dios y el bautismo lo plenifica, ¿sí? Le pone ese sello, lleno de partículas divinas, aquí lo dice. Estando llena del soplo de la caridad de Dios, la caridad de Dios se vierte en nosotros y nos llena de sí. Y el alma estando llena de esa caridad de Dios, la misma naturaleza debería transmutarse, cambiarse, convertirse en caridad por Dios. ¿Por qué no sucede? Porque si Dios derramó en el bautismo su amor, dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, el Espíritu Santo. Si Él lo derrama, ¿por qué no nos convertimos en caridad? Entonces dice, conforme el alma va difundiéndose en el amor de las criaturas o de los placeres, del interés o de cualquier otra cosa, así el soplo divino va saliendo del alma. El volumen 6 dice, por cada criatura o cosa material a la que se apega el alma, se saca una partícula divina y se pone una partícula terrena que nos sirve. Aquí lo dice. Conforme el alma va difundiéndose en el amor de las criaturas, de los placeres, del interés, la vanidad, el apego a las cosas materiales, al dinero, al poder, al tener un buen nombre, alcanzar una buena profesión, ser el primero en el colegio, el primero en la universidad. Así el soplo divino va saliendo del alma. Y si el amor terreno llega a difundirse en toda el alma, quedará vacía de la caridad divina. Y como al cielo no se entra, si no se es un cúmulo de caridad divina, si no se está lleno, o sea, al cielo hay que entrar como nos dejó el bautismo. ¿Ya? Como al cielo no se entra si no es un cúmulo de caridad divina, pero crecido, ¿no? Porque el bautismo nos lo da todo en germen. Ya ese germen tiene que estar desarrollado y haber dado fruto. Toda purísima, si falta esto, irá a adquirirla a fuerza de fuego en las llamas del purgatorio. Y no saldrá de él, sino cuando llegue a desbordar afuera. O sea, su caridad la llena y se desborda. Y así, ¿quién sabe qué etapas larguísimas conviene hacer en aquel lugar de expiación? Pues si así debería ser la criatura, ¿qué será el Creador? O sea, si la criatura debe desbordar caridad, ahora Dios, ¿qué es caridad? Lleno de amor. No da sino amor. De Dios no se recibe sino amor. Marta. Este volumen 4, este que estoy leyendo es el 4 del 14 de octubre de 1901. Este hace referencia al del capítulo 6, que en el momento no lo tengo presente, pero si lo consigo les lo digo, donde dice que la criatura
está toda llena de partículas divinas. Eso lo dice el volumen 6, pero se me acordé ahorita, pero no lo busqué. Pero si tenemos tiempo se lo doy. El volumen 8, del 30 de junio de 1908, también trae un capítulo muy interesante, fuerte, pero el volumen 8 del 30 de junio de 1908. ¿Quién nos dice? Dice, habla del verdadero espíritu de caridad en los ricos. Soy yo quien da la libertad a los pobres. Estoy cansado de los ricos, pero ya sabemos cuáles son los ricos. Muchos han hecho cuantos dinero desperdiciados en bailes, en teatros, en viajes inútiles, en vanidades y también en pecados. ¿Y los pobres? Estos no han tenido suficiente pan para saciar su hambre, oprimidos, cansados y amargados. Si les hubieran dado solo lo que han gastado en cosas no necesarias, mis pobres habrían sido felices. Pero los ricos los han tenido como una familia que no pertenecía a ellos. Es más, los han despreciado, teniéndose para ellos las comodidades y las diversiones como cosas pertenecientes a su condición, y dejando a los pobres en la miseria como cosa de su condición. Y entonces Luisa dice que hay ricos malos, pero también hay buenos, que hay señoras devotas que dan limosna a las iglesias, y los sacerdotes que hacen tanto bien a todos, y que dice, hija mía, calla, no me toques una herida para mí tan dolorosa. Podría decirte que no las reconozco a esas tales devotas. Dan limosna donde quieren ellas, para lograr sus propósitos, para tener a las personas a su disposición. Para quien les simpatiza hay millones de liras. Lira era la moneda italiana. Pero donde es necesario, no tienen a bien dar ni una lira. ¿Lo hacen por mí? ¿Podría reconocer su obrar? Tú misma puedes decir que lo hacen por sí mismas. Si se encuentran dispuestas a solventar cualquier apuro, pero si no cambian y dan el mucho donde no es tan necesario y niegan el poco donde es necesario, se puede decir que no hay espíritu de verdadera caridad. Dios lo ve todo, la intención. El volumen 6 es el junio 15 de 1904. Ahorita lo leemos si el tiempo nos lo permite. Y volumen 8 trae otro capítulo muy interesante. Son luces, ¿no?, que nos ayudan a nosotros a rectificar. Todos, yo la primera, tenemos necesidad de rectificar en nuestra vida la vivencia de este amor de caridad como Dios lo quiere. El 2 de septiembre de 1908 es del volumen 8. Dice, si se tiene verdadera caridad, se ama a los pobres. Si se tiene caridad, se ama a los pobres. No es lo contrario. Voy a amar a los pobres para ser caritativo. No. El que es caritativo, el que vive este amor de caridad, en consecuencia ama a los pobres. Dice, hija mía, la señal para conocer si uno tiene verdadera caridad es si ama a los pobres. Porque si ama a los ricos y a ellos se presta,
Puede ser porque espera o porque obtiene algo. Por la simpatía, por la nobleza, por el ingenio, por el buen hablar y aún por temor, porque es poderoso. Pero si ama a los pobres, los ayuda, los auxilia, es porque ve en ellos la imagen de Dios. Y por eso no se fija en lo grosero, en la ignorancia, en la descortesía. El pobre no tiene cultura, no puede vestir bien, ¿sí? Entonces nunca va a estar bien presentado. Sino que a través de estas miserias, como dentro de una vidriera, descubre a Dios, quien todo espera y los ama, los auxilia y los consuela como si lo hiciera a Dios mismo. Este es el buen tipo de la verdadera virtud, que de Dios empieza y en Dios termina. Pero lo que comienza en la materia produce. Y en la materia termina, no termina en Dios. Y por cuán espléndida y virtuosa parezca la caridad, pero al no recibir el toque divino, ni quien la da ni quien la recibe, los hace quedar fastidiados, aburridos y cansados. Y muchas veces les sirve solo para cometer defectos. Son verdades. La cita que les daba de la imitación de Cristo es del capítulo 11. Dice, cuán pocos son los que aman la cruz de Cristo. Algunos aparte de ese capítulo dice, los que aman a Jesús por lo que Él es y no por los consuelos que regala, lo bendicen igualmente en las tribulaciones y en las angustias del espíritu como en los momentos de mayor consolación. Y si Él no les quisiera dar consuelos, igualmente lo bendecirían y lo alabarían. Así no hubiera cielo, yo te amara. ¿Sí? Y si no hubiera infierno, yo te temiera de igual manera. O sea, también me esforzaría por no ofenderte, así no estuviera el castigo del infierno. ¿Cuánto puede el amor puro a Jesús cuando es libre de todo egoísmo y de todo amor propio? ¿Dónde hallaremos gente que ame a Dios de balde, desinteresadamente, gratuitamente? Rara vez se halla alguno tan espiritual que esté desprendido de todo. ¿Quién podrá encontrar un verdadero pobre de espíritu? Este es el verdadero pobre de espíritu. Uno que se haya independizado de todo afecto indebido a las criaturas, de todo apego desordenado a lo terrenal. Tal persona vale más que un tesoro de piedras preciosas. Es una cita del libro de los Proverbios, capítulo 31, versículo 10. Si una persona regala todas sus riquezas, todavía no es suficiente. Como todos dicen lo mismo, ¿no? Si se dedica a duras penitencias, todavía no basta. Si posee muchas ciencias, todavía anda lejos de lo ideal. Si posee muchas virtudes y tiene fervorosa piedad, una cosa le falta todavía y de gran importancia. ¿Qué será esto tan necesario? Que después de renunciar al amor desordenado a las criaturas, se renuncie a sí mismo, se niegue a sí mismo, se independice totalmente de la tiranía del amor propio, y que después de todo esto reconozca que no ha hecho nada de especial, sino solamente lo que tenía obligación de hacer. Es explicación de la cita de San Lucas capítulo 17:10. Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decid, somos siervos inútiles.
solamente hemos hecho lo que debíamos hacer. Y terminamos con este capítulo de las partículas divinas que es tan hermoso, de junio 15 de 1904. Es el capítulo 45. 6. Dice, la criatura, hija mía, me es tan querida la criatura y la amo tanto que si la criatura lo comprendiera le estallaría el corazón de amor. ¿Se dan cuenta que dice el Padre Pedro que nosotros no entendemos que Dios nos ama? Porque si entendiéramos quedaríamos muertos. Es la verdad. Y esto es tan cierto que al crearla no la hice otra cosa que un pequeño recipiente lleno de partículas de los atributos divinos. Todo lo que Él es, nos los puso ahí. Eso es hermoso. De modo que de todo mi ser, atributos, virtudes, perfecciones, el alma contiene muchas pequeñas partículas de todo ello según la capacidad dada por mí. Y esto a fin de que pudiera encontrar en ella otros tantos pequeños distintivos correspondientes a mis atributos, y así poder deleitarme y juguetear perfectamente con ella. Es que si somos imagen y semejanza de Dios, ¿quién pone la imagen y la semejanza? Dios. Para que nos parezcamos a Él, Él nos tiene que dar lo que Él es, y nos lo dio. Ahora, este pequeño recipiente lleno de lo divino, cuando el alma se ocupa de las cosas materiales y las hace entrar en ella, echa afuera alguna cosa de lo divino y toma su lugar alguna cosa material. Esto es cómo debieran los papás meditar esto. Ahora que parece que ser papá es complacer todos los gustos de lo material. Y con darle al hijo todo lo que quiere, parece que es ser buen papá. Y a veces estamos haciendo esto, que se apegue a lo material y se le están sacando lo divino. Eso es un peligro. ¿Qué afrenta recibe la divinidad y qué daño el alma? Se ofende a Dios y se le hace daño al alma. Por eso digo, hay que pensar tanto en el alma, más que en la complacencia externa. Pero si por necesidad, se ocupa de las cosas materiales, ¿cuánta atención se requiere para no dejarlas entrar, para no apegarnos a ella? Tu hija está atenta. De otra manera, si veo en ti alguna cosa que no sea divina, yo no me haré ver más. Es para hacer temblar a Luisa, ¿no? Y eso nos dice a nosotros, o sea, estemos atentos. Pero lo más grande de todo esto es que nos está dando su voluntad. Y ese es el regalo más grande, porque ya nosotros haciendo todo en su voluntad, por supuesto cumpliendo sus mandamientos, viviendo todas las recomendaciones, pero haciendo todo en su voluntad, lo estamos amando por todos, le estamos dando lo que Él merece y con ese amor estamos atrayendo sobre todos los hermanos la gracia que necesitan para que lo amen como Él merece ser amado, para que en nosotros también arda ese amor de caridad. Por eso Él dice que el alma que vive en su voluntad es la que puede vivir de la manera más perfecta la caridad, porque no se ocupa de sí misma, porque solo es Él, para su mayor gloria, lo que le complace. Y ese acto
de perfecta caridad, que es hacerlo todo en su voluntad para su mayor gloria, nos va purificando. No tenemos ni que ocuparnos de nosotros. Él se ocupará de nosotros porque se va estableciendo, y como dice él, ¿no?, en una parábola que es preciosa, este tugurio, este casucha que es nuestro corazón, toda sucia y maloliente, como él quiere reinar, pues él la va a limpiar y a quitarlo. Nosotros nos ocupamos de amarlo en cada instante, por todos y por todo. Esa es la más perfecta caridad. Así que Dios nos ha dado el arma mejor para vivir este primer mandamiento como Él merece que lo vivamos.